Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos en este 3 de marzo a una nueva emisión aquí en Criterios, en un nuevo viernes de análisis político para poder tocar esos temas tan importantes que acontecen a nivel de nación. En este caso, recientemente, el gobierno de los Estados Unidos y específicamente el FBI ha realizado una investigación en torno a una posible negociación entre el Estado salvadoreño y la MS. Esto realmente no tiene nada raro, dado que ya se han realizado otras investigaciones, a lo que muchos han mencionado si el gobierno de Estados Unidos en efecto está a favor o en contra de lo que está haciendo el Estado salvadoreño. Más sobre esa investigación lo vamos a analizar con nuestros invitados estelares. Como siempre, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Un placer tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando. Hombre, el placer es mío y gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con don Marvin y sobre todo con ustedes en sus hogares. Buenas noches. Licenciado Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Un placer estar siempre aquí con don Ronald Umaña. No hacemos esperar más a nuestra audiencia. Entramos en materia respecto a esta investigación sobre lo que dice el informe del FBI, que es un informe que comienza diciendo cómo se originaron las pandillas, pero posterior a eso relata hasta nuestros días que el Estado salvadoreño ha negociado con la MS, específicamente con los cabecillas, a cambio de indemnizarlos y también que las estructuras, las más bajas, los denominados soldados, pues puedan ir directamente a prisión. Esto no significa como tal que el régimen de excepción no haya funcionado, como no, porque ustedes pueden ver que en los diferentes municipios, si hay alguna pandilla por ahí, algún joven por ahí, pues es sumamente poco. Pero las investigaciones que ha realizado el FBI están mostrando el resultado de una posible negociación. Por favor, comenzamos, Ronald. ¿Es cierto o no es cierto que el Estado salvadoreño ha negociado o, como dicen por ahí, puede hacer que Estados Unidos genere otra estrategia porque no está de acuerdo con el régimen de excepción? Fíjate que eso que dicen es ridículo, ¿verdad? Porque aquí ya sabíamos que había negociaciones. Nos lo dijo el Faro en 2 oportunidades claras, cuando sacaron la documentación de los penales, cuando sacaron las fotos de los encapuchados que llegaban a los penales a negociar, cuando sacaron los audios de Marroquín, ¿verdad? Entonces nosotros lo sabíamos. Bueno, aquí un día lo dijimos con don Marvin Aguilar, que cuando negoció Arena, el Faro dijo que había negociación. ¿Qué dijo Arena? Que eran mentiras. El invento del FMLN. Que eran inventos del FMLN. Pero eso fue verdad. Después, cuando el Faro dijo de que había una tregua en el gobierno de Mauricio Funes, del FMLN, ¿qué dijo el FMLN? Que eran mentiras. Pero eso fue verdad. ¿Cómo? Que eran inventos. Que eran inventos de Arena, le devolvieron la cuestión, pero fue verdad. Cuando Nuevas Ideas dijeron que habían negociaciones ahí entre Nuevas Ideas y las pandillas. ¿Y qué dijo Nuevas Ideas? Y es de las pocas veces que los dos han dicho la verdad. Sí. ¿Y qué dijo Nuevas Ideas? Que eran mentiras, ¿verdad? Que eran inventos de los mismos de siempre y de Arena Frente. Pero es verdad, hoy es verdad. Todo lo que hemos dicho estos 4 años atrás, hoy es verdad. Allí hay 3 testigos ahorita en Nueva York. 3, no 1, 3 testigos. ¿Qué es lo que saben esos testigos? A todos, si ellos eran parte de la negociación, si ellos estaban en la mesa. Ellos han dicho claro que les dieron dinero, que les bajaron las penas, que no los iban a extraditar,
que muchos están fuera del país. Bueno, y esto confirma lo que había dicho Marroquín, que él mismo había ido a sacar al Croc, ¿verdad?, de allá del penal. ¿Solo el Croc? Eso es lo que dice el audio. Y que lo había llevado él a Guatemala. ¿Me entiendes? El Croc ni siquiera ha caído todavía. Se supone que tienen 4 o 5 más ya ubicados. Pero esto, lo más importante, es que deja al desnudo este gobierno, que nos mintió. Todo lo hicieron por propaganda electoral, por campaña. Fíjate qué trágico, qué dantesco esto. ¿Qué les pidieron a las pandillas a cambio de todas estas prebendas? Que no dejaran tirados los cadáveres en las calles. Ellos siguieron matando, pero empezaron a enterrar los cadáveres, empezaron a tener cementerios clandestinos. Más de 50 cementerios clandestinos se han descubierto acá. Y tenemos el informe, nos ha dicho el gobierno. ¿Cuántos cadáveres habían en Chalchuapa? No. ¿Cuántos cadáveres habían en Nuevo Cuscatlán? Tampoco. Los cementerios de Lourdes tampoco nos han dicho nada. Los de Colón, nada. Entonces, ha quedado al descubierto las mentiras de este gobierno, que todo lo hacen en función de propaganda. Porque ¿qué querían? Que bajaran los homicidios. ¿Para qué? Para que dijeran, uy, el presidente Bukele bajó los homicidios. No, los enterraron. Enterraron los muertos. Pero ese es el contexto de la apertura del Plan Control Territorial. No, este es el contexto total, porque la negociación fue tras eso, tras bajar el número. El Plan Control Territorial nunca existió, hijo. Lo que existió fue un pacto entre ellos, un negocio de pisto, de prebendas, de dejar. Y quiero decirte, y hay que quedar claros, estos negocios lo hicieron con la cúpula, con la ranfla famosa. A todos los mandaderos, los que iban a recoger la renta y todo eso, a eso los dejaron tirados para que se los llevaran a la cárcel. Ellos se fueron del país. Bueno, si les prometieron ya no perseguirles los negocios que tienen, todos esos moteles, los buses, todos los negocios que abrieron, los mareros los van a dejar en paz. Y los otros los indemnizaron. Imagínate qué belleza de gobierno el que tenemos. Barbie, ¿qué tan delicado es que la misma investigación, a pesar de que no menciona nombres, pero sí a 2 funcionarios? Yo voy a corregir algunas imprecisiones que ha dicho Ronald, porque y le voy a compartir el acta de acusación para que la lea específicamente, porque la primera imprecisión que yo encuentro, a día de hoy, los 3 capturados en Houston no han declarado nada. Ellos no han hecho un arreglo con la justicia estadounidense, donde han dicho esto pasó, esto no pasó, esto sabemos, esto no sabemos. Lo que sí hay en el acta de acusación que ha presentado la Fiscalía en el juzgado de Nueva York es las investigaciones del FBI. Que son lo que acabo de decir. Que sostienen algunas cosas, muchas de las que usted acaba de decir. Pero eso entonces, esas investigaciones son las que le sirven de base a la Fiscalía y que hay que ir al juicio y probarlas ahí. Es posible... Lo cual va a ser bien fácil probarlas. Es posible que los 3 detenidos que pueden enfrentar pena de muerte por los delitos que se les acusa, decidan negociar con la Fiscalía, que pueden hacerlo. Y tenemos que entender el sistema penal estadounidense también. Que no sé, el sistema anglosajón no es muy parecido al nuestro, tiene una serie de diferencias. Es bien diferente. Yo te puedo decir, te puedo adelantar algo. Lo que ha pasado en Nueva York es serio. Es muy serio y debería de estar preocupado el gobierno si eso se llega a probar en un juicio. Porque es altamente serio. Si hay una cosa que todo el mundo no pone en tela de duda, es el sistema judicial estadounidense. O sea, no vamos a poder venir a decir que el juez lo compró. Bueno, es jueza, es una mujer, que a la jueza la compraron.
O que la jueza es de las que metieron en la purga de los jueces de Estados Unidos. O que la jueza la compró George Soros, o que la compró Javier Simán, o sea, si hay algo que el mundo tiene claro es que el sistema judicial estadounidense es bien independiente. Es muy serio. Nadie lo pone en duda. Tal vez puedes poner en duda el Senado, puedes poner en duda la Casa Blanca, pero el sistema judicial estadounidense, que tiene sus taras ideológicas, pues hay jueces liberales, hay jueces conservadores, pero la gente se somete, ¿va? Te dan todas las libertades para que puedas desmentir lo que te ha acusado la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Hay todas las libertades. Dicho esto, el acta de acusación establece que el FBI ha investigado desde 2012 hasta el 2022, hasta el año pasado. Ha hecho una investigación de casi 10 años, donde primero confirma que tanto el FMLN como Arena negociaron con las pandillas, y el FBI en sus investigaciones también confirman que el actual gobierno del presidente Bukele negoció con las pandillas. Eso dice el FBI, y los investigadores del FBI han hecho estas indagaciones en México, Estados Unidos y El Salvador. En ese sentido, creo yo que, como es bien complicado de lo que estamos hablando, que es un juicio que involucra a una organización, en este caso transnacional, del crimen organizado, ellos han establecido 4 delitos, ¿verdad? Que es importante decirlo. El primero es por asociaciones terroristas, por trasladarlo. Los estadounidenses usan un lenguaje, ¿verdad? Sí, porque dicen ellos por guardar... Sí, ayudar, ocultar, guardar a grupos material terrorista. Entonces es por asociaciones terroristas. El otro es por narcotráfico, el otro es por tráfico de personas y el otro es por extorsión. Entonces, estos 4 delitos, a partir de esos 4 delitos, comienza a desarrollarse en el acta de acusación una descripción de hechos que ya fueron presentados a algo que no tiene el sistema penal salvadoreño, que se llama el Gran Jurado. El Gran Jurado es un grupo de personas entre 16 y 23, dependerá del estado, que le presentas el caso. Estas personas lo analizan y lo despedazan el caso. Y son las que le dicen a la fiscalía, mire, usted esto no lo va a poder probar en los tribunales, así que mejor no lo presente. O le dicen, mire, usted tiene las pruebas robustecidas para ganar el caso, presente. Este caso ya fue presentado contra 13 salvadoreños, que son llamados la ranfla, ¿no?, de la MS-13, ya fue presentado al Gran Jurado, y el Gran Jurado le ha dado el aval a la fiscalía para que lo presente. Es decir, la fiscalía va a poder demostrar estos 4 delitos en una corte que ya va a estar conformada por 12 personas. Y esto significa que efectivamente, regresando a tu pregunta, menciona ahí a 2 funcionarios, no los menciona por sus nombres, los menciona por sus cargos. A uno es al director de centros penales de El Salvador y el otro es el director de reconstrucción del tejido social del Ministerio de Gobernación salvadoreño. Ok, continuemos con el análisis tras nuestra siguiente pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Tal cual como estaba mencionando Marvin Aguilar, se dice que la acusación que está haciendo el FBI contra el Estado salvadoreño es sumamente grave, específicamente contra dos funcionarios que mencionan en sus investigaciones, donde dan por hecho que tanto Arena como FMLN en efecto negociaron con pandillas, aunque para nadie eso es un secreto, pero también menciona que la actual administración sí negoció con estas. A ver, Ronald, considera que en efecto, tal como dice Marvin, esto es algo sumamente serio, sumamente grave, que no se puede burlar al sistema judicial norteamericano. Mira, no, lo que dice Marvin es totalmente cierto, hombre, por supuesto, estabas hablando del sistema judicial norteamericano, no lo puedes burlar. Pero vayamos a ver qué incidencias y qué consecuencias debería de tener eso que hicieron aquí, ¿verdad? Adelante. Para que además podamos ver la diferencia entre el sistema judicial norteamericano y lo que pasa en El Salvador. Fíjate que Arena negoció, el Frente negoció, Bukele negoció incluso antes de ser candidato. O sea que los votos de Bukele son fraudulentos. ¿Me entendés? O sea, las maras salieron a aterrorizar al pueblo para que fueran a votar por nuevas ideas. Y con esos votos ganó Bukele. Entonces, esa elección es un fraude. A él deberían retirarle la credencial de presidente y a Félix Ulloa la credencial de vicepresidente. O sea, el Tribunal Supremo... La acusación del FBI no habla de la elección de 2019. La acusación del FBI habla de la elección del 2021, que entre los acuerdos a los que llegan los funcionarios de gobierno que se reúnen con la rampla de la MS-13, es para pedirles que sus familias y sus grupos de influencia y sus áreas que ellos controlan se inclinen a votar por nuevas ideas en las elecciones de diputados y alcaldes. Pero te dicen que no de presidente. La negociación comenzó antes de la elección, ¿verdad? Exacto. Y nosotros sabemos que hubo negociación hasta para la alcaldía de San Salvador. Pero del 2021. No, la anterior, la de Bukele. Eso no lo dice el FBI. No, no lo dice, pero sabemos que lo hubo ahí. Bueno, Mario Durán era de los que andaba ahí metidos en eso, ¿verdad? Pero bueno, eso hace que esa elección sea un fraude. Seguimos y nos vamos a la elección de los superdipurratas y todos son ilegales, todos son fraudulentos. O sea, todo lo que han actuado y han hecho no tiene valor. ¿Me entiendes? Los alcaldes iguales, pero los alcaldes de todas maneras han sido un fracaso total, ¿verdad? Han sido unos inútiles, todos los alcaldes que nos puso nuevas ideas, aparte que les mataron el FO después, pero no es ese el tema ahora. Entonces estamos enfrentando un Tribunal Supremo Electoral que debe de actuar. Y suponete que se base solo en lo de Nueva York, debería quitarle las credenciales a los diputados y a los alcaldes. ¿Ah? No pueden ser diputados, son ilegales. Y además de eso, al partido político. Porque todo partido político que negocia con criminales debe ser desinscrito en el Tribunal Supremo. Según la ley de partidos políticos. Según la ley de partidos políticos. Y nadie me puede decir a mí nada con respecto a esto, porque igual lo pedí cuando Arena y el FMLN habían negociado. O sea que hoy... reitero. Aunque para que se cumpla eso que usted menciona, Ronald, está difícil, porque si Arena y FMLN siguen existiendo como tal, a pesar de haber negociado, ¿cómo puede cambiar algo que se mencione que el partido oficialista ha negociado? No, en un Estado de Derecho los tres partidos deberían de desaparecer por ley. Lo dice la ley clara. Si el problema de este país es la impunidad, hombre, que nadie cumple la ley. Y no hay organismos, no hay una institucionalidad fuerte que te haga cumplir la ley. En este caso, el Tribunal Supremo debió haber desinscrito a los tres partidos que negociaron con criminales. ¿Qué dijo Bukele? Pues, malditos, 1000 veces malditos los que han negociado con la sangre del pueblo salvadoreño. ¿Y ahora? La acusación del FBI es que funcionarios del gobierno se reunieron con las pandillas para las elecciones del 2021, sería la de los actuales diputados. Si esta acusación se formaliza y queda sentada en el juicio,
va a dar pie, podría dar pie a abrir aquí una investigación. Lo dijo el fiscal general Rodolfo Delgado con el caso del coronel Inocente Orlando Montano, cuando abre aquí el caso de la masacre de la UCA. Dijo, la sentencia y el proceso que se llevó a cabo en España lo vamos a pedir porque va a servir de, digamos, de base, de fuente para el juicio que se va a llevar en El Salvador. Si sirvió para eso, sirve también en este caso. Otro dato interesante, Adelante. vaya, y esto es altamente serio porque esto se comprobaría, creo yo, si muestran al preso. El FBI sostiene, porque ha decretado orden de captura y lo ha declarado prófugo, a Rubén Antonio Rosalobo, alias el Chivo de Centrales. Este pandillero es uno de los jefes principales de la MS-13. Él fue uno de los líderes visibles durante la tregua del gobierno de Mauricio Funes. Él estaba preso, condenado a 40, 50 años. No está preso al parecer ya. Además del CROC. Entonces el FBI... No está preso, pero tampoco libre del país. ¿Cómo? Está prófugo. O sea, sí, pero al menos en El Salvador se sabe que No, pero si te vas a los archivos, Al registro de presos. al ¿verdad? registro de presos, aparece preso, pero no está preso. Debería de estar preso. Entonces el FBI lo ha declarado prófugo, es decir, no saben dónde está. Esto es grave porque hay fotos de él en 2016 en los tribunales salvadoreños siendo procesado y condenado. Y hoy resulta que ya no está preso. ¿Cómo es que salió de las cárceles salvadoreñas? Y no es el caso del CROC, ese es otro. Entonces, esto se resuelve presentándolos. Aquí están y están presos. El FBI dice que no. Y entonces la acusación del FBI, por eso te digo, es seria, porque no lo está diciendo Walter Araujo o la Brittany. Te fuiste al extremo, tenés razón. ¿Verdad? No, o sea, no lo están diciendo charlatanes, pues. Lo está diciendo el Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos. Eso es serio, pues. No, vos podés no creerles. Y no se puede establecer el argumento típico que se utiliza para decir, mire, lo que pasa es que Estados Unidos quiere desestabilizar lo que se está haciendo. Pero es que eso va al sistema de justicia y el FBI investiga al mismo presidente. Ese FBI el que está investigando a Biden por las computadoras de su hijo, está investigando a Trump por llevarse secretos de la presidencia. O sea, no puedes decir que trabaja para alguien, pues. No cabe la narrativa. Que los Entonces, compraron. pues sí, es que, Sí, por eso te digo, es imposible. que es complicada la situación. Entonces, hoy ya tenemos a otro, además del CROC, que según el FBI no está, y debería de estar. Entonces, en estos meses se va a proceder en Nueva York al juicio, y obviamente ahí van a salir estos detalles, por ejemplo, que el FBI deberá de comprobar en el juicio, o en este caso ya la Fiscalía deberá de comprobar en el juicio, como por ejemplo que la MS-13 intentó y planificó matar a un agente del FBI en El Salvador porque entendían que era el gobierno de Obama el que se oponía a la tregua que hizo Mauricio Funes. Con ¿verdad? justa razón de oponerse, ¿no? Entonces, claro, pero ellos planificaron eso y eso va dentro de las acciones terroristas, va de querer dentro de las acusaciones. Lo otro es el hecho de que, por ejemplo, el FBI sostiene que en el pacto que se ha hecho, les permitieron, por ejemplo, mantener sus negocios, Sí. que son resultado de la extorsión y que son resultado de digamos, el narcomenudeo que ellos han manejado. Entonces, en un afán y el FBI va como desmenuzando, ¿no? Toda la trama para explicársela, obviamente, es la que van a leer los jurados y es la que tiene que leer la jueza para entender que hay causa y que hay que presentarlo y que hay que elevarlo a juicio. Es el hecho de que también le tenía que dar la libertad a algunos líderes de la Ranfla. Entonces, ya hemos sabido de dos por lo menos.
Entonces es un grupo de 13 Bueno, ¿y salvadoreños los 3 estos que están allá? que estaban en México. Lo que pasa es que estos habían ¿Deberían salido... haber estado No, presos? estos ¿O estaban no? huyendo, andaban huyendo. Ok. Entonces, y el acto es, que hay un dato que es bueno reconocerlo, es que es el programa México, que esto es novedoso y esto nos plantea cómo han mutado ya las pandillas. Es cierto, se han desarticulado ya el pandillero que conocíamos, que controlaba la zona. Hay reductos todavía, entiendo yo, pero esto es como que estos grupos que han quedado sin líderes o abandonados por sus líderes se están reorganizando ellos para como formar ya sus propias células o su propia, digamos, pandilla, ¿no? Pero lo interesante de esto es, creo yo, la acusación del FBI, que va a haber que demostrarla en el juicio, por supuesto, es el hecho de que le han alquilado una ruta a los cárteles mexicanos, al de Sinaloa, a Jalisco Nueva Generación, antes a los Zetas, para en esa ruta, que es una franja de territorio en México, desde Guatemala hasta la frontera estadounidense, ellos ahí comprarle droga a los cárteles, usar ese corredor para traer la droga hasta Centroamérica, y también se han metido al negocio del tráfico de personas. En ese mismo corredor ellos agarran a los inmigrantes del Triángulo Norte o a cualquiera, lo meten, hacen de coyote, pues lo meten por esa ruta y ahí ellos, digamos, trasiegan droga, matan gente y, interesante, con esto cierro, el caso de las niñas, ¿se recuerdan, verdad? De las niñas salvadoreñas que fueron, 3 niñas que fueron halladas solas en un desierto hace poco y que las rescató una gobernación de México. Esas niñas fueron abandonadas en la ruta que controlan las pandillas. Entonces, el coyote que las dejó botadas trabaja para las pandillas. Vea, la MS-13 que controla esa ruta. Entonces, evidentemente es complicado lo que ha revelado el FBI en sus investigaciones y no está puesto en un medio de comunicación. Está puesto en un tribunal de Nueva York donde van a ir a juicio estos 3, donde van a enfrentar pena de muerte, donde pueden negociar y donde el fiscal de Nueva York va y tiene la capacidad de demostrar eso. Una vez comprobado, está aplicando el Estados Unidos a El Salvador la misma metodología que hizo con Honduras. Primero condenan a los cachiros, después a Tony Hernández, el hermano del presidente, y después al presidente Juan Orlando Hernández, porque esos nombres fueron apareciendo en los juicios. En el juicio de los cachiros aparece Tony Hernández y en el juicio de Tony Hernández aparece su hermano, el presidente. Lo mismo han hecho en México, donde en el juicio de Joaquín Guzmán Loera aparece Genaro García Luna, el secretario de Justicia, el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, que hace la guerra contra los cárteles, la guerra contra el narcotráfico, y finalmente la semana pasada Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, ha sido condenado en Nueva York. Entonces hoy van con la MS-13, donde van a demostrar conexiones con funcionarios salvadoreños y después esto abre la puerta para que la Corte Penal de Nueva York pueda iniciar un juicio contra estos funcionarios salvadoreños. Algo sumamente delicado. Nos vamos a nuestra siguiente pausa. No nos cambie, por favor, estos criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Por otra parte, en la línea de estas investigaciones que ha realizado el FBI, ¿cuál debe ser la reacción del Estado salvadoreño y de la administración actual respecto a todo lo que esa investigación contiene respecto a las negociaciones de años anteriores y de la administración actual con las pandillas? Roda. Mira, lo ideal debería ser reconocer, ¿verdad? Decir la verdad, que este gobierno diga cuál ha sido la negociación, que la reconozcan. Y por supuesto, eso llevaría a que Bukele no puede ser, renuncie a su pretensión ilegal de candidato a presidente en la próxima. Eso sería lo ideal. Eso sería aceptar la culpa de lo que han hecho.
¿Me entiendes? Porque aquí hay algo importante, hombre. Mira, te mencioné de que son ilegales los dipurratas, ¿verdad? Los alcaldes. Pero aquí hay algo más. Es que desde el momento que ellos negociaron con las pandillas, todos esos crímenes que han habido desde ese momento hasta hoy, ellos se han vuelto cómplices. Si desde el momento que le han dado dinero, ¿para qué sirve el dinero que le das a una pandilla? ¿Ah? Para negociar drogas, para comprar armas. ¿Para qué sirven las armas? Para matar al pueblo. Oye, Ronald, antes que otra cosa, una aclaración. Esta investigación es sobre una negociación que ya no está vigente. Vamos a ver, es que eso está lindo para el análisis. ¿Qué podemos ver ahora? Que en las cárceles hay X cantidad de pandilleros presos y la otra de gente inocente. Que no se nos olvide que alrededor de 20.000 personas inocentes están presas, ¿verdad? Ellos mantienen el estado de excepción para mantener presos a los inocentes, no a los delincuentes. Porque para tener presos a los delincuentes no necesitas estado de excepción. Entonces ahí están unos, pero no están los cabecillas con los que negociaron. Esos están donde dice Marvin, que yo realmente no sabía de que tienen ese corredor y que lo arrendan, cobran el peaje, me imagino, y no sé qué más cosas. Allá están. Los otros están presos allí, y esos dos, el Croc y el otro que nos menciona Marvin, que están prófugos, con esos negociaron. Pero a todos los de abajo los dejaron como carne de cañón, que son los que han ido a meter a la cárcel, los que hacían los mandados, los que iban a recoger los 100, 200 pesos de renta a los negocios en los pueblos. A esos son los que tienen ahí. Pero los otros se fueron. Entonces esto que estamos viendo ahora, esos 2.000 que metieron ahí, si es carne de cañón, si es ganado el que les dejaron los dirigentes, la ranfla. O sea que todo esto que estamos viendo también es una farsa. Todo esto es propaganda política. Bueno, viste la gran cárcel, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es un centro de concentración, un campo de concentración como el de los nazis, ¿verdad? 1. Y 2, de ese tamaño es el fracaso de este gobierno. Porque un gobierno que triunfa como Costa Rica, de las 10 mejores universidades de Centroamérica, gana 5 lugares. 5. Aquí, la más grande cárcel de Latinoamérica. Pero todo esto es propaganda. Todo esto no es verdad. Todo esto es fantasía. Bueno, mira hoy los troles. ¿Dónde están los troles? Pues? Se quedaron callados. Desde el viernes que nos dimos cuenta de esto, no dicen nada. Ni los youtuberos. Y los otros canales de televisión, los programas de análisis de otros programas de televisión, ¿de qué han estado hablando? ¿Ah? De que el tráfico está pesado en San Salvador, de que el clima es bien variable, de mi universo. ¿Y por qué no son creadores de contenido? Pues esto es contenido, esto que hacemos aquí en este programa, esto es de verdad, ¿no? Ahí se ve quiénes son los vendidos, los comprados. ¿Ah? ¿Me entiende? Hoy es fácil, hoy todo se destapó, por eso yo estoy contento. Porque todo este trabajo que he hecho en estos años atrás, de venir haciendo estas denuncias, hoy la gente se da cuenta que siempre les dije la verdad. Bien. Marvin, siempre las mismas dos preguntas. Primero, ¿cómo deben reaccionar el Estado y los funcionarios? Y también, si esto es sobre una negociación que ya no está vigente y si es sobre esa misma negociación que se rompió en marzo del año pasado. Empezando por el final, el FBI sostiene de que el arreglo se ha roto y por, eso ya no está vigente. Por eso el estado de excepción hace un año. Sí. Que el estado de excepción sirvió para que se pueda capturar y desarticular a las pandillas. Efectivamente, que es una realidad, claro. Eso es una realidad. Pero el FBI lo que sostiene es que hubo un acuerdo, cuando lees el acta de acusación, concluís que el FBI sostiene que lo que hubo fue un acuerdo entre la ranfla y funcionarios de gobierno para
resolver el conflicto y dejar sola a la base de las pandillas que han sido capturadas, y ellos se fueron del país, salieron de las cárceles, mantuvieron sus negocios, otros recibieron dinero a cambio y emigraron a México. Eso es lo que sostiene el FBI para crear algo que ellos han llamado el Programa México. Hablan también de que estos jefes pandilleros han creado un grupo élite armado como de 200 personas que las han preparado de tipo militar y que las han equipado con armas sofisticadas y modernas. ¿Se convirtieron en narcos? Entonces, ¿Se convirtieron en narcos? Sí, bueno, es que no Siempre solo ha eso, sido. se han convertido en narcos, en coyotes, según el FBI, este programa México. Entonces, el jefe de ese programa en México es prófugo, no lo han, ¿cómo se llama?, capturado, no estaba preso en El Salvador, sí declara prófugo a este que le he mencionado. Al Croc. Al Croc, y al otro no, que es que mencionaste. el Croc no está en la Rampla, Sí. no está en los 13, digamos, ¿verdad?, que pide el Estados Unidos, sino que es al chivo de, como no me puedo los alias de esto, el chivo de Centrales, que sí es el negociador. Él fue condenado a 30 años de cárcel en 2017 y al parecer ya no está en las cárceles. ¿Vea? Entonces eso el Hoy vive en FBI, Acapulco. eso el FBI es lo que está sosteniendo. Yo te voy a decir algo. A ver. Está bien, se desarticularon las pandillas, pero lo que te está planteando el FBI en su investigación y luego en la Fiscalía estadounidense en el juzgado de Nueva York es que hubo un precio que pagar. Y ese precio es dejar en libertad criminales, entre otras cosas. Esto, tú me hablas, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, si es mentira lo que el FBI está diciendo, hay que presentar a estos presos. O sea, no es posible que ya esté libre una persona que fue condenada en 2017 a 30 años de cárcel. No es posible que otro que tenía que pagar 40 años tampoco esté. Entonces, pero eso te están diciendo desde afuera. Entonces, va, ok, aquí están. Es mentira, es falso, y los presentás presos donde deben de estar. Ahí, que nunca salgan, como han dicho, ¿verdad? Que se refundan ahí donde están. Ahí deberían de estar. Entonces, el problema es que en el juicio el fiscal ha anunciado adelantado que tiene como mecanismos de prueba grabaciones, videos, ¿verdad? Entonces, tiene como probar lo que yo acabo de decir, que lo he leído en el acta de acusación que han presentado en el juzgado de Nueva York la Fiscalía estadounidense. ¿Es grave? Por supuesto que es grave, porque este juicio se va a desarrollar a lo largo de este año. Es posible que la sentencia la tengamos en plena campaña electoral. Sí. ¿Vea? Es posible que en plena campaña electoral todavía, como las elecciones se han alargado, ¿verdad?, hasta marzo, la Fiscalía anuncie la apertura de juicios contra los funcionarios salvadoreños que pueden salir mencionados ahí. Y esto se llama neocolonialismo estadounidense. ¿Por qué? Sí, porque es una manera de intervenir en los países. Lo ha hecho en Honduras, lo ha hecho en México. Pero como en México se despertó ese debate, y debe Estados Unidos juzgar a nuestro ex secretario de Seguridad Pública. La respuesta fue, mira, si no lo juzgas aquí, entonces no te sorprenda que te lo juzguen allá. ¿Cuál debería ser la respuesta? Presentar a los que dicen que están prófugos, que no deberían de estarlo. Y segundo, Además, mira, han cometido delitos en Estados Pero entonces Unidos. En el estamos caso de los hablando, pandilleros. Pues a sí. ver, estamos hablando de que Estados Y Unidos se ha abrir aquí convertido... juicios en El Salvador frente a esas acusaciones que están haciendo. Ok. Pero no abren juicios aquí, no dicen nada de los presos que deberían de estar presos. Están diciendo que están combatiendo a las pandillas, pero hay pruebas y evidencias en una corte de Nueva York que te está diciendo que lo que hubo es un arreglo. Ok, Mario, pero entonces entonces... no van a poder mantener por mucho tiempo esto oculto, haciendo de los locos, haciendo que no pasó. O diciendo ¿verdad? mentiras. No evadiendo el tema. Ok, pero bajo o una desviando cuestión la atención. ética y moral, entonces, ¿están de acuerdo en que Estados Unidos se convierta de juez, En un actor. jurado y verdugo de medio continente?
Mira, hijo, lo que pasa es que estos muchachos cometieron delitos en Estados Unidos. También. Es que ese es el problema grave aquí. La acusación de O sea, terrorismo, sí. la acusación de terrorismo y de extorsión, ellos te la justifican así. Han matado gente en Estados Unidos y han extorsionado negocios en Estados Unidos para enviar ese dinero a El Salvador para comprar armas, por ejemplo, o para poder operar en México el programa México. Y el narcotráfico. Claro, ellos están diciendo es El Salvador, México y Estados Unidos. O sea, ellos están involucrando a estos tres países en el escenario de crímenes de la MS-13. Ahora, los funcionarios salvadoreños, al liberar a estos pandilleros... Son cómplices. Exacto, se vuelven cómplices de actos terroristas en Estados Unidos. Ok, bueno, nos trasladamos a una pausa comercial y ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, entre los dimes y diretes en las redes sociales se sigue hablando de esa confrontación entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente de la República Nayib Bukele. Desde luego que el presidente Petro le menciona, miren, nosotros aquí hemos combatido la inseguridad a base de la construcción de universidades, de construcción de escuelas, de darles oportunidades a los jóvenes. Y al menos, dice él, aquí en Bogotá se ha reducido esa tasa de criminalidad, esa tasa de homicidios. A lo que el presidente Bukele contesta, bueno, ¿usted de qué es presidente? ¿Es presidente de Bogotá o es presidente de Colombia? Y si ustedes se van a los comentarios en las cuentas de ambos presidentes, al menos en la cuenta de Gustavo Petro, medio mundo se pareciera que se le va encima. Incluso hay algunos que le piden disculpas al presidente Bukele por las declaraciones del presidente Petro. ¿Cómo debe verse esto? ¿Quién tiene la razón como tal? ¿O esto, como dicen muchos, es un acto de inmadurez de ambos presidentes o es lo correcto? No, Ronda. No tienes que confiarte de lo que lees en esos comentarios. Muchos de ellos son troles, ¿verdad? Ok, hay que tener cuidado. Ok, usted, pero Sí. igual, al menos Porque de yo algunos... leí el comentario también. Ok, pero al Sí. menos de algunos me constaté de que fueran cuentas reales. Ajá. Ah, bueno, sí, pero la mayoría son troles. Mira, algo simpático. Fíjate que Marvin Aguilar, que le hicieron fraude en las elecciones internas de Nuevas Ideas y que hubiera sido diputado en esta. Hoy sería un diputado fraudulento y estuvieras en el mismo huacal de todos esos. Dale gracias a Dios que te salvaron ellos mismos. Mira, aquí estás limpio. A Buda también. ¿Cómo? A Buda tendrías que, vos budista, ¿verdad? Tendrías que darle gracias a Siddhartha Gautama de lo que te pasó. Mi madre decía, no hay mal que por bien no venga. Ok, regresemos al tema. Vamos al tema, pues. Entonces, mira, lo de Petro y lo de Bukele, pues sí parece pleito de mesón, ¿verdad? Pero rescato lo de Petro. Yo no puedo hablar de Colombia, no vivo en Colombia, ¿verdad? No sé si lo que él dice es verdad o no. Yo vivo aquí y sé lo que pasa con este presidente, con este régimen, con este gobierno y con estas pandillas. Pero rescato algo. Dijo Petro de que no se resolvía así el problema con esa gran cárcel, con ese centro de concentración, el campo de concentración igual al de los nazis, ¿verdad? Sí, él lo mencionó, dijo de que eso era un campo de concentración. Es un campo, que no le parecía. Estoy de acuerdo con Petro, eso es un campo de concentración al estilo de Auschwitz, de la Segunda Guerra Mundial, de los que hizo Hitler. En eso estoy de acuerdo con Petro. Además, estoy de acuerdo en lo más importante.
¿Cómo se resuelve este problema? Dándole espacio a los jóvenes, ayudando a que las familias salgan de la pobreza, abriendo escuelas y abriendo universidades. Eso es verdad. Así se resuelve. Esto no se resuelve metiéndolo a la cárcel a toda la juventud. Al contrario, ahí estás agrandando el problema. ¿En cuántos puntos ha aumentado la pobreza este gobierno de lo que dejó el presidente Sánchez Serén? En 14 puntos. Eso es agravar el problema. Si este problema es fruto del hambre, de la miseria, de la falta de educación. ¿Y cuántos universitarios menos tenemos ahora con este gobierno? En las universidades privadas 20,000, en la nacional 7,000. Los niños de cuarto grado analfabetas. El 80% de los jóvenes que llegaron a hacer el examen de admisión a la Universidad de El Salvador aplazó. Entonces no están resolviendo el problema, están resolviendo el resultado del problema acumulado de estos 34 años que llevamos. Pero había que resolverlo también, ¿no? Sí, pero no está resuelto. Es que eso es lo importante y eso es lo que tiene que ver usted, amigo. El problema social no lo están resolviendo, creo que ni lo entienden. Ellos están resolviendo nada más el resultado del problema. ¿Y cómo lo resuelven? Dándole pisto a los jefes para que se vayan a vivir a Acapulco y dejando a toda la tropa aquí abandonada para que la metan a la cárcel. ¿Te resuelve el problema? No, no. El problema lo estarías resolviendo si aquí estuvieras abriendo universidades. Pero la Universidad de El Salvador está cerrada, al contrario, ¿verdad? ¿Cuántas universidades nos prometió Bukele? ¿Ah? Como 5, ¿verdad? Chalate, Sonsonate, La Unión. ¿Y cuántas han hecho? Ni una. Dijo que nos iba a arreglar 2 escuelas diarias, pero que eran 5,000 y pico en los próximos años. Le daba 3 escuelas diarias. A estas alturas nos debe como 550 escuelas reparadas. No lo han hecho. Así es como se resuelve el problema. Aquí lo que están haciendo es más grande el problema. Este es un problema sociológico, es un problema del tejido social salvadoreño, de la familia, de la ruptura familiar. Eso es el problema. Y ahí Petro está bien claro, Petro sabe cómo se resuelve. Aquí no lo saben o no les importa y lo están haciendo más grande. Okay. Va a explotar y te acordarás lo que te he dicho en este programa. Marvin, comparte la opinión del presidente Petro y de aquí de Ronald. Bueno, yo quisiera explicar cuál es el mecanismo diplomático, ¿no? Porque es algo que quizás la mayoría de televidentes no sabe. Adelante. Primera pregunta que debemos hacernos: ¿puede un presidente estar en contra de la forma de gobernar de otro presidente? Sí, puede. Claro, Ahora, claro. ¿cómo debe de decírselo al presidente el otro presidente? Creo que es lo que ha pasado aquí. ¿Cuál es lo correcto diplomáticamente hablando? Bueno, es que la Cancillería de Colombia emita un comunicado donde lamenta, donde expresa su preocupación, donde exhorta a que resolvamos el problema los salvadoreños de otra manera, pero no lo tiene que decir el presidente, lo tiene que decir la Cancillería en un comunicado. Ese es el mecanismo diplomático, eso sería lo correcto. Pero no ha sido así el caso, porque hay una tendencia en América Latina a meternos los presidentes en las formas de gobernar de los otros presidentes. Hagamos memoria. Yo creo que El Salvador, el presidente Bukele no debe de sorprenderse de que reciba halagos y críticas desde el exterior, porque él ha criticado en su momento a Enrique Peña Nieto, presidente de México. A Juan Orlando en su momento también. Llamó narcogobierno al gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras. Y era lo que era. Y llamó dictador a Daniel Ortega en Nicaragua. Presidente Bukele. Pero tú no puedes en la arena internacional decir cosas y no esperar que te vengan. Gabriel Boric ha criticado a Daniel Ortega por ese acto irracional de quitarle la nacionalidad a 200 nicaragüenses. Petro mismo ha condenado a Ortega por eso. El presidente Fernández también ha condenado eso.
y Manuel López Obrador ha condenado eso. Manuel López Obrador ha llamado esta semana pasada espurio al gobierno de Dina Boluarte en Perú, y Dina Boluarte ha retirado al embajador peruano de México. Y en respuesta, porque Dina Boluarte exigió que se disculpara y retiró el embajador. La respuesta de López Obrador fue que no le va a entregar la presidencia pro tempore del Grupo de Río a Perú, que es al que le toca asumirla, porque él no reconoce un gobierno espurio. Ya con eso te queda claro que no se va a disculpar. Sin embargo, México no ha retirado al embajador de Perú porque dijo el canciller que México quiere mantener canales de comunicación con el gobierno de Perú. Eso a nivel latinoamericano. A nivel internacional, hablemos ya de los que mandan, ¿no? ¿Cómo es que Joe Biden llega a Ucrania sin guardaespaldas y sin seguridad? Porque hablaron con Putin y le dijeron Biden va a ir a Kiev, y entonces Putin les dijo no se preocupen, ahí no va a sonar ni un dron. O sea, Putin sabe que si ataca Kiev cuando está Biden lo puede matar. Claro. Y eso sí generaría un problema Esa sería grave. la muerte de él mismo. Claro, entonces se ponen de acuerdo, ¿vea? ¿Y qué ha dicho Biden de Putin? De que es un asesino, que es un criminal, y todo lo que ha dicho Putin de Occidente y de Biden. Entonces, no es así como deben de resolverse las diferencias entre presidentes, sería a través de un comunicado, pero al parecer es una tendencia en la actualidad que los presidentes opinen de los otros presidentes, a pesar que todos tienen deudas en sus países que no han cumplido. Ahora, ¿qué es lo que hizo Petro? Petro puso la otra forma de solucionar el problema. Tú puedes solucionar el problema con represión. Eso es lo que ha optado el gobierno salvadoreño. Y la Represión mayoría, y negociación. claro, y la mayoría de los salvadoreños están de acuerdo con eso. Y es posible que países ven bien que se ha desarticulado. O sea, es que lo que es real, más allá del pacto que pudo haber habido según el FBI entre el gobierno y las pandillas, es que sí se han desarticulado las pandillas. Sí se han Entonces, eso la gente lo ve bien aquí. Entonces, Petro lo que ha dicho es, usted dice que lo hace así, pues hay otra forma de hacer las cosas que es como yo las hice en Bogotá. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, a otros no les gusta lo de Manuel López Obrador con el narco. Dijo, abrazos en lugar de balazos. Entonces la gente dice, ¿cómo es que va a darle abrazos a los narcotraficantes, por ejemplo? Pero yo lo que creo al final es que cada país debe de resolver sus problemas en la manera que les sean efectivos y no nosotros estarnos metiendo si allá es mejor, si allá es aquí, o comparando, porque las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Bueno, solo otro día más en la escena internacional. Pausa, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Hemos llegado al final del programa, pero no nos vamos sin antes agradecerles a nuestros invitados. Ronald, como siempre, fue un placer. Gracias, Fernando. Y te voy a robar unos 15 segundos, mira. Perfecto. A hacerles notar a los televidentes que este señor de México, López Obrador, viene y critica y dice que es espurio el gobierno del Perú. Un gobierno que es producto de un golpe de Estado fallido del gobernante anterior. O sea que la destitución de ese gobernante fue correcta. Y este gobierno llega de esa forma porque así es
la ley en el Perú, ¿verdad? Y él hace esa crítica. Pero de repente ves que le da la medalla a José Matías Delgado a Canel, de Cuba. No le puede dar la medalla a José Matías Delgado. No, porque... perdón, la Benito Juárez. Ah, la Benito Juárez, tenés razón. Sí. Entonces ya iba yo a protestar porque nos ha robado la medalla a nosotros. Entonces, cuando ves que por un lado dice que es espurio aquel, pero por el otro lado a un dictador lo vuelve honorífico en México, le da una medalla de honor y señala. Entonces, ¿a qué juega Andrés Manuel López Obrador? Debería ser congruente, ¿verdad? Si está condenando a aquel gobierno, pues que condene al de Cuba, por supuesto. Y yo le aplaudo, pero no puede estar condenando a uno y condecorando al otro. Así que buenas noches y gracias por haber estado con nosotros. A usted, Ronald. Marvin, fue un placer también. Un gusto. Buenas noches y saludo a la audiencia de Canal 8. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.